Hola, ¿cómo van? Espero estén muy bien. Hoy quería hacer un video un poquito distinto. Quería hablarles un poco sobre mí y sobre mi historia con el tarot, cómo llegué, mi primer encuentro, digamos, físico, por así decirlo, con el tarot, que fue hace ya unos años atrás. Bueno, desde que estaba muy pequeña, no sé bien la edad, me interesaba el mundo del tarot. La primera vez que recuerdo, este, había un señor en la televisión que hacía lecturas del tarot, y yo recuerdo que la palabra arcano me resonaba un montón porque él decía, bueno, el arcano 13 taca taca, el arcano 5 taca taca, y hablaba, no me acuerdo que no decía el nombre, digamos, como no decía la muerte, o no decía el sumo sacerdote, sino que decía los números de los arcanos. Y me acuerdo que me llamaba un montón la atención el nombre Arcano, que me acuerdo que bueno, en ese momento era niña y se me quedó. Y eso fue como mi primer acercamiento, que me dio como un poco me abrió como la curiosidad de qué era el tarot. Y bueno, en, en el ambiente en el que crecía no era bien visto, era como algo satánico, algo de brujería mala y no sé qué. Entonces nunca me dieron como más información que esa, que era más desinformación que otra cosa. Pero bueno, es lo que había en ese momento. Y, y bueno, igual al ir creciendo en mi vida, ya un poquito más grande y todo, igual siempre estuve como súper interesada por todos los temas esotéricos, por la astrología, por el tarot, pero el tarot especialmente era como un tabú para mí, porque era algo que quería conocer, pero no podía, mis papás no podían darse cuenta que yo quería conocer el tarot, digamos, que yo estaba interesada por eso, porque había bastantes prejuicios, como ya les había comentado. Entonces, me acuerdo que lo hacía de manera a escondidas. No había en ese entonces tampoco internet, entonces no era como, o no estaba al alcance mío, entonces no era como fácil como googlearlo o algo así. Eh, Era más que iba a bibliotecas y así, y me costaba porque no era, y más en Costa Rica, o sea, no era un tema, y en esos tiempos no era un tema como que estuviera muy ahí. Pero me acuerdo que había una revista que estaba en los supermercados que se llamaba, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba, pero bueno, era una revista como de misterios, era más enfocada como en parapsicología y ovnis y así, pero más como un sentido, eh, ¿cómo se dice? Como conspiranoico o algo así. Pero bueno, tenía como buenas secciones de cosas, y me acuerdo que una vez, siempre cuando iba al supermercado y así, me iba directo a buscar esa revista. No la podía comprar porque no me dejaban comprar ese tipo de cosas mis papás, pero, eh, pero ahí yo la leía, y me acuerdo que una vez en la revista había como uno de los artículos era sobre el tarot, y fue como, wow, aquí está esto que yo siempre ando buscando y que me cuesta tanto encontrar. Y recuerdo que esa revista la compré, y bueno, siempre estaba como en esa búsqueda, encontraba como poquitos artículos por acá, por allá, pero siempre me aparecían cosas sobre el tarot. Y bueno, cuando ya estaba un poco más grande, tipo 17 años, algo así, que ya tenía como acceso a internet en mi casa, empecé a investigar por internet sobre el tarot y tal, y a decidir tener mi propio tarot. Recuerdo que antes de eso me había comprado un libro sobre magia blanca, y en ese libro venían unas tiradas de tarot, venía como una explicación sobre el tarot, la cartomancia le llamaban en el libro.
y como unas tiradas de cartas, pero eran con la baraja española, era lo que usaba lo que se usaba en ese libro. Pero bueno, yo no tenía ninguna carta, ningún mazo, pero ya lo soñaba y ya lo alucinaba, y me acuerdo que como pues no tenía la baraja española, pero lo más parecido que podía conseguir a una baraja española o a unos naipes o a unos mazos de tarot fueron unos naipes. Entonces los naipes era como súper fácil conseguir, juegos de mesa, y entonces yo con los naipes me ponía a leer, usaba los naipes como tipo los arcanos menores eran, no tenía arcanos mayores en mi mazo. Entonces fue muy loco porque también como que mi entrada al tarot fue desde los arcanos menores y no desde los mayores, que es como usualmente se trabaja. De hecho, pues hay tarotistas que ni siquiera leen los arcanos menores del todo. Digamos, por ejemplo, en el tarot de Marsella, mucha gente no utiliza los arcanos menores, solo trabaja con los arcanos mayores. Y pues bueno, para mí la experiencia fue al revés. Y bueno, y recuerdo también que después de eso, bueno, estuve como haciéndome mis lecturas con los naipes, y luego no, tenía una amiga en el colegio. Eso fue antes de los 17, porque sí, eso fue, tenía como 15 años más bien, 15, 16, porque en esa época también tenía una amiga, mi mejor amiga del colegio, con la que pues éramos como las brujas, las brujas así, sin que nadie supiera nada. Entonces nos reuníamos a hacer cierto tipo de cosas, y pues con nuestras inclinaciones hacia lo esotérico y todo. Y ella tenía un, ay, un oráculo de Los Ángeles. Entonces nos reuníamos a leer ese oráculo, y me acuerdo que luego ella también consiguió una fotocopia de un libro que todavía lo tengo, fue como mi base, un libro sobre el tarot rider. Entonces nosotras lo que hacíamos era, porque este oráculo que ella tenía de Los Ángeles eran 78 cartas, igual que el tarot. Entonces lo que hicimos fue un trabajo bastante largo, me acuerdo, pero muy bonito, de equiparar los arcanos del tarot con esta baraja del oráculo de Los Ángeles. Entonces hicimos como todo una equiparación de los simbolismos de una carta con otra, o sea, como traducirla. Y por medio de ese tarot, de ese oráculo, usábamos el libro con que tenía un montón de tiradas y tenía el significado de cada arcano, tanto mayores como menores. Bueno, un libro bastante completo. Y bueno, y ahí empezamos entonces con eso. Luego ella me regaló ese libro, y yo pues, entonces decidí conseguirme un mazo de tarot, pero no me incliné por el Rider, que era el del libro sino que yo en mis investigaciones y en mis cosas había leído algo que luego me di cuenta que no era cierto, pero en ese momento fue la información que me llegó, que el primer tarot había sido egipcio. Pues eso no digo que no sea cierto, sino que es algo que ahora pues no se puede decir a ciencia cierta dónde surgió el tarot. Digamos, es una herramienta tan antigua que no se sabe realmente dónde fue la primera vez que apareció el tarot como tal, por así decirlo. Pero bueno, la palabra tarot viene del egipcio, que significa el libro de Tot, que Tot fue un gran iniciado ocultista egipcio. De él vienen las bases de un montón de bases del esoterismo. Y bueno, eh, yo por esta cuestión entonces me vi inclinada a comprarme un tarot egipcio. También en ese entonces también estaba ya en mi otra en mi otra faceta de vida,
una de tantas que es la danza árabe, entonces también como que, y estaba empezando en la danza árabe, entonces para mí todo lo árabe me llamaba la atención y todo lo egipcio de una manera exorbitante y entonces también me daba mucho sentido comprarme el tarot egipcio porque más allá que fuera el primer tarot ¿no? O no, era egipcio y yo quería todo lo que fuera egipcio. Entonces, bueno, y también estaba en ese tiempo estudiando un poco de egiptología, bueno, estaba en mi right egipcio de la vida. Y entonces me compré mi primera baraja de tarot, que es esta que tengo acá. Ay, no me hice, puse el labrador, mira, salió el labrador en la base. Que es el tarot egipcio. Entonces, una de las versiones, hay varias versiones de tarot egipcio. Esta no es la más tradicional, hay otra que es como la más tradicional, la más común de todas. Pero bueno, esta es la que yo tengo, la compré allá en Costa Rica hace bastante tiempo, ahí sí tenía 17 años. Y bueno, ¿cómo fue mi experiencia propiamente con este tarot después de haber pasado por los naipes y haber pasado por el oráculo de Los Ángeles, ya teniendo un tarot en mis manos verdadero, verdadero por así decirlo, los otros también lo eran? Eh, para mí fue un poco frustrante. Fue mi primera experiencia con este pequeño con el que he estado haciendo las paces, porque me frustré un montón. Fue difícil porque no lograba, es un tarot bastante diferente, bastante peculiar, la verdad. Luego en mi camino en este mundo del tarot, luego me di cuenta que es uno de los tarots más complejos, porque muy común en mí, quererlo o no quererlo, siempre irme por el lado más difícil. Pero bueno, me fui por el lado más difícil con uno de los tarots más complejos y este en particular es bastante complejo, su simbología es como un poco extraña, los arcanos menores no son los mismos, por así decirlo, que en el tarot tradicional. Entonces ya yo venía como un poco sabiendo eso por este libro que trabajaba, aunque no tuviera el tarot rider, tenía el libro y pues lo manejaba desde ahí la simbología, y al venirme a esto fue como, what, pero como que el 23 es labrador y como que el 23, pero no hay 23 y muchas cosas, porque digamos este tarot del egipcio, particularmente, no están, digamos, en el tarot, en los arcanos menores están divididos en cuatro palos, en los bastos, los oros, las copas y las espadas. Y cada uno representa las cuatro energías del fuego, el agua, el aire y la tierra. Y cada uno tiene su corte, o sea, su as, su reina, su rey, su paje y su caballero. Y luego de ahí ya está el 2 de espadas, el 3 de espadas, etcétera, etcétera, en todos los demás también. El egipcio no, al menos este egipcio no tiene eso. Digamos, están los arcanos mayores que sí los conserva los mismos, digamos, los mismos que estoy buscando alguno para enseñarles. Ah, conserva como los mismos, como por ejemplo aquí el arcano 14, que es la templanza. Entonces bueno, es como similar a la templanza tradicional, por así decirlo. Pero ya en los menores ya son otra cosa, o sea, siguen como siendo como tipo arcanos mayores, por así decirlo. Está, por ejemplo, el arcano 30 está el comercio. Entonces, para mí era como, oh, y en ese momento fue como un choque de no entiendo y, y me costaba como conectar con él, interpretar y ciertas cosas. Entonces, después de un tiempo de estarlo como practicando y tratando de entender todo, me frustré. Me frustré, y aparte, bueno, estaba como en esa etapa también de la adolescencia y todo, que bueno, es como más difícil, o somos más hormonales por ahí. Y pues nada, tenía un baúlcito de madera
agarré, lo metí en su cajita, la cajita que tenía, que ya no sé dónde está. Y lo guardé en ese cajoncito y dije, chao, el tarot no es para mí. Fue como básicamente lo que dije en ese momento y como que seguí mi vida y me desconecté un poco del tarot hasta que, bueno, igual no, por más que me desconectara, siempre, bueno, todo el mundo de lo esotérico siempre pues seguía ahí y sigo ahí y seguiré, supongo. Eh, entonces pues estaba interesada en otras cosas, iba también estudiando otras cosas y así. Y bueno, en uno de esos tiempos me metí en la religión Wicca y ahí en la religión Wicca volví a conectar con el tarot, bueno, conecté con las runas, entonces que es como una forma también de mancia. Y conocí a una persona que era tarotista y entonces él me volvió como a introducir, por así decirlo, o a reactivar la espinita que tenía yo, mi llamita tarotista. Entonces recuerdo que me hizo algunas lecturas y así, bueno, y él tenía el tarot Rider Coleman. Y bueno, entonces él era como alguien a quien yo le preguntaba muchas cosas, que sabía ciertas cosas que me interesaban, entonces le pedí, o sea, le conté como mi experiencia con el tarot y le pedí como consejos y entre los consejos que él me dio, me recomendó el tarot Rider Coleman y bueno, y cuando ya lo había visto porque era el que él usaba, las lecturas que él hacía las hacía con ese y me acuerdo que cuando lo vi por primera vez dije como, o sea, por más que ya estaba conectada con él por este libro, que el libro era con este mismo tarot, pero el libro estaba en blanco y negro y, o sea, no es lo mismo ver una cartita impresa en un libro de blanco y negro que verla en vivo y a todo color y trabajando. Entonces cuando las vi fue como, wow, sí, o sea, como que tuve como una remembranza a mi niñez y a este señor que yo veía en la televisión. Y yo, sí, este es el mismo que tenía este señor y este es el que, no sé, como que empecé a sentir una cosa como cuando ves al amor de tu vida, por así decirlo. Y, y nada, bueno, y aparte él me recomendó que si quería empezar, que empezara con ese tarot. Y bueno, entonces lo hice, me compré el tarot, el Rider Coleman, que es hasta la fecha el mismo, no lo he cambiado desde que lo compré y, y no lo dejo de usar desde que lo compré también, ya hace ya varios años, no sé cuántos años tenía yo ahí, podía tener 18 19 años por ahí cuando lo compré. Ay, y la base, el sol. Ay, y bueno, la cosa es que nada, esto les quería contar como esa pequeña historia, que bueno, cuando llegué a este mazo, me enamoré, de verdad fue como muchísimo más fácil para mí de interpretar y de conectar que con el egipcio, porque bueno, aparte de sus arcanos mayores, los arcanos menores, que era, porque bueno, también recuerdo que tenía varios libros, ya ahí ya el internet ya existía en mi vida, entonces también ya podía como bajar libros y cosas, entonces tenía como varios libros, recuerdo que tenía la vía del tarot de Jodorowsky y tenía otro de Papus, que no me acuerdo cómo se llama ese libro, las claves del tarot de Papus, y era como, porque estaban basados en el Marsella, y era como un poco abstracto para mí el entender la energía de los arcanos mayores desde ahí, desde el Marsella. Entonces, en el Rider, como que si vas a empezar, es genial porque es muy visual, aparte yo soy una persona bastante visual, entonces
te conecta con esa energía, digamos, el dibujo, porque digamos en el tarot de Marsella, que bueno, puede tener sus pros y sus contras, pero a modo didáctico, que es a lo que voy, me parece que este es genial, porque bueno, por ejemplo, en el tarot de Marsella, aquí tengo el 9 de oros, y en el tarot de Marsella son los oros, o sea, 9 oros que están ahí. Es que lo tengo lejos, pero si no, se los muestro luego. Y acá está el 9 de oros del Rider Coleman, donde se ve, bueno, además de que están los 9 oros ahí, está como una imagen, una situación que carga la esencia del significado del 9 de oros, esa cuestión de sentirnos plenos, de sentirnos abundantes en nuestro momento presente, de haber ya conseguido ciertas cosas en nuestra vida, entonces tener como cierta estabilidad, pero todo esto a nivel económico, porque son oros, y de estar como abierto a los placeres que nos está dando ya el presente, digamos, por así decirlo. Y ves, entonces es eso, como que las cartas ya te traen la imagen, o sea, ahí está una mujer como que te da esa expresión, esa idea, o sea, entonces ya es como que las imágenes te cargan de todo el significado de la carta, entonces, vamos, para adentrarse en el tarot está buenísimo, de hecho cuando la gente me pregunta que hay que tarot que me recomienda, quiero empezar a leerme el tarot, pero no sé, siempre yo sigo el consejo que me dieron a mí, que creo que fue el mejor consejo que me dieron, y lo comparto con los demás. Siempre es como, para mí, y no es que le estoy haciendo publicidad, pero para mí, desde mi experiencia, el Rider Coleman es genial didácticamente hablando, digamos. Y bueno, y más allá de eso, pues las imágenes en sí, es que me acuerdo que eran como las imágenes que yo veía cuando era niña, y era como, wow, no sé, me atrapan a mí las imágenes. La artista esta, Pamela Coleman, era una gran artista, plasmó desde su energía muchas cosas increíbles en este tarot. Bueno, ella igual sabía lo que estaba haciendo, tampoco era como que era solo una artista plástica, ella pues tenía también un trabajo esotérico y espiritual importante, era miembro de la Golden Dawn, igual que el creador del tarot, digamos, en su contenido esotérico. Entonces, pues ya era alguien que no era solo que estaba dibujando algo para que se viera bonito, y entonces esa energía está ahí, o sea, de esa artista y esotérica que era Pamela Coleman. Y bueno, eso era como lo que quería contarles, no sé, me dieron ganas, no sé si con Mercurio retrógrado me hace el sentido contrario, me hace hablar. Bueno, también nací con Mercurio retrógrado, entonces también como que es una energía en la que me siento más cómoda tal vez que cuando está directo. Este, y bueno, entonces era eso, quería contar un poquito sobre lo que fue mi experiencia, cómo me acerqué a mis primeros pasos en el tarot, y nada, ahorita también contarles que estoy de a poco, porque estoy como con muchas cosillas, pero de a poco estoy también como volviéndome a conectar con este mazo, como leyéndolo desde otro lugar, como único y auténtico, porque tal vez era eso, como que cuando me acerqué a él me acerqué como con otras expectativas, buscando como lo tradicional en donde no era lo tradicional o no era lo que yo pensaba. Entonces ahora como que lo estoy abordando desde ese lugar como más único, que lo es, digamos, obviamente como todo en la vida es único. Entonces desde ese lado único, abordar este mazo, y es increíble también porque también también a mí que me gusta la astrología también, este mazo tiene toda una carga astrológica también. Cada carta tiene pues su, su planeta, y a veces pues planeta en algún signo o algo así, o bueno, tiene información astrológica también
buena, que bueno, los egipcios también tenían como su gran conocimiento de la astrología, entonces eso también te da como una impronta para abordarlo, digamos, por ejemplo, aquí está el arcano 36 que es la guerra, y vemos que el signo es Marte, entonces también se trabaja como la energía de Marte, que bueno, que es una carta completamente marciana. Marte es el dios de la guerra, ¿verdad? Este, y bueno, y así. Luego les cuento más ahí de este tarot, tal vez haga un vivo exclusivamente hablando de este tarot, haciendo tiradas con el tarot egipcio, y bueno, para que nos amiguemos juntos con este tarot. Pero igual, o sea, para mí creo que todos los mazos son una puerta increíble a nuestro interior, y también lo que me reflejaba en aquel momento de mi vida, a mis 17 años, digamos, no es lo mismo que me va a reflejar en estos momentos a mis 34 años, o sea, han pasado ya unos cuantos añitos. Y bueno, y una es diferente, ¿verdad? Vamos cambiando, y lo que estoy viviendo ahora es totalmente distinto a lo que vivía en ese momento. Otra persona totalmente, por suerte, por suerte vamos cambiando, ¿verdad? Y entonces también es lo que me dice ahora, lo que ahora me está diciendo el tarot egipcio es, es distinto. Y bueno, y también está bueno porque como mira, soy distinta también, entonces también como el darnos cuenta que somos distintos a veces, o sea, que somos distintos a lo que fuimos en algún momento, a que estamos cambiando constantemente. A veces no nos damos cuenta de nuestros propios procesos internos, de nuestros cambios, y, y son un montón y son a cada rato. Pero bueno, me fui por otro lado. Bueno, eso es lo que quería contarles ahí un poquito. Gracias por escucharme. Y bueno, ahí les estaré compartiendo unos videos con el tarot egipcio. Dígame si se les antoja una lectura con el tarot egipcio. Bueno, chao.